Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar otro tema de las Sagradas Escrituras. Y como cada uno de mis videos tiene una relación directa con la deidad, este tema también va a tocar el tema de la deidad, por cuanto considero que es un tema significativo para, no solamente para nuestros tiempos, sino para todo hijo de Dios. Y que todo principia y termina sobre la adoración verdadera. Si nosotros adoramos equivocadamente, falsamente, adoramos una deidad que no existe, lamentablemente no nos vamos a salvar. Esta es una realidad. Dios no va a aceptar una adoración falsa porque nuestra adoración falsa, ¿sí?, aquellos que adoran falsamente, no pueden ir al Dios verdadero a ser guiados y sostenidos por Él, sino que dependen de un Dios que no es Dios, así de sencillo. Entonces, cada tema que quiero tratar con ustedes tiene relación directa con la adoración verdadera, con la deidad. El tema que quería tocar en esta noche con ustedes es un tema que toca muy a fondo en la iglesia a la cual pertenecí. Yo soy adventista del séptimo día, pero no pertenezco a la iglesia, por cuanto la iglesia hace muchos años, esto lo repito siempre para que quede bien claro, adoptó la doctrina trinitaria. Y al yo tomar conocimiento, ¿sí?, de que la Trinidad no existía, presenté evidencia a la iglesia, la cual no pudo refutar, así que me terminé yendo de la iglesia por cuanto no me permitieron exponer la verdad. Y todos mis hermanos se ajustaron a lo que decía la iglesia, no a lo que decía la palabra de Dios. Este tema en la iglesia es muy importante por cuanto el sábado es muy importante para la iglesia. No digo que el sábado no sea importante, ¿sí? La ley de Dios en su totalidad es de importancia crucial, por cuanto la ley lo que nos hace es conocer la voluntad de Dios. Y también la ley lo que nos presenta es nuestra incapacidad para cumplirla si no estamos en una relación directa con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Entonces, como les decía, el sábado para la iglesia adventista, aquellos que no la conocen, es un tema de suma importancia, porque la iglesia presenta que el sábado es el sello de Dios. Y esto es lo que quería presentarles en esta noche. El sábado no es el sello de Dios, el sábado es el sello de la ley. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esto, de lo que trata el estudio que quería presentarles. Muchos de aquellos que están mirando este video, muchos serán adventistas y muchos consideran, ¿sí?, la ley, como yo la considero, inmutable. La ley no fue modificada, modificada desde lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Sí, para el mundo fue modificada, pero la ley, los 10 mandamientos, ¿sí?, siguen vigentes. La ley no puede ser amovida porque el conocimiento del pecado es a través de la ley. Todo pecado es transgresión a la ley. Pero la ley no es en sí misma un sello en el cual el pueblo de Dios va a ser sellado, digo, por guardar el sábado o por obedecer los mandamientos, sino que el pueblo de Dios guarda los mandamientos. Y en especial guarda el día sábado, por cuanto el día sábado es el único mandamiento que determina quién es el creador de la ley. Pero vayamos separando estas concepciones que tienen que ver con no solamente la ley, sino también el sellamiento de Dios. Dios dice que sella, ¿sí?, sella a su pueblo. Ahora tenemos que separar la idea presentada en la evidencia bíblica y del espíritu de profecía en relación a qué es el sellamiento y a quiénes sellan y quiénes sellan en el sellamiento. Quería leerles Éxodo, ¿sí?, que habla sobre el que ministraba en el templo, el sumo sacerdote, y una parte especial en la mitra, ¿sí?, en el sombrero que utilizaba el sumo sacerdote, y que tenía algo muy puntual en esa mitra en relación a un sello muy puntual, ¿sí?, con un título muy puntual.
Dice así, Éxodo 28, 36 al 38, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Había una lámina, ¿sí?, que decía santidad a Jehová, un sello en esa lámina. Dice, la pondrás como un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, de la parte del sombrero que tenía el sumo sacerdote. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Había un sello que tenía el sumo sacerdote, ¿sí?, o aquel que representaba a nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Salvador, que hoy ministra en el santuario celestial. Y este sello decía santidad a Jehová. Si nosotros vemos y buscamos en el Evangelio aquellos que tienen conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento, sabrán que cuando se habla de Jehová, no solamente se habla de nuestro Padre Celestial, sino claramente se habla de Cristo. Cristo también tiene el título de Jehová. Cristo se presentó a sí mismo como Jehová. Entonces, cuando habla de Jehová se referencia puntualmente el Antiguo Testamento no solamente al Padre, sino al Hijo, a los dos seres que crearon a la raza humana. En ese contexto, cuando dice santidad a Jehová, obviamente que tiene una relación directa, ¿sí?, con la deidad, con nuestro Padre y su Hijo. Pero en Apocalipsis, ¿sí?, quería presentarles también en relación al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en Apocalipsis tiene un número muy puntual, un número simbólico, ¿sí?, que representa a los redimidos en el tiempo del fin, los 144.000. En Apocalipsis 7, del 2 al 4, dice esto en relación al sellamiento, de esto de lo que venimos hablando, quién es el que sella, a quién es sella y qué representa este sello. Dice Apocalipsis 7, del 2 al 4, vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Claramente el sellamiento es hacia los 144.000, aquellos, ¿sí?, que van a estar o que están en el tiempo del fin. Yo soy de aquellos que creo que estamos en el tiempo del fin, y el sellamiento va a ser para el pueblo de Dios los 144.000. Este número simbólico que representa 12.000 de cada tribu de Israel, ¿sí?, obviamente también simbólica, hablando de la gran multitud. Después, si ustedes quieren seguir leyendo Apocalipsis 7, a partir del 9 en adelante, habla de la gran multitud, que primero Juan se escucha el número, y después cuando mira esta gran multitud, los que son sellados. Pero también otra referencia que tiene el Apocalipsis hablando sobre los 144.000, no solamente es Apocalipsis 7, sino Apocalipsis 14. Y 14 versículo 1, dice de la siguiente forma, en relación a los sellados, a estos 144.000, ¿sí?, que el Dios vivo sella. Dice, después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él, o sea, de Cristo, del Cordero, y el de su Padre escrito en su frente. Apocalipsis 14:12 dice así, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los 144.000, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claramente el sello, este sello que, como vimos en Éxodo, llevaba el sumo sacerdote, y dice que aquellos fieles de Dios que van a estar con Cristo en los cielos, juzgando a las naciones, van a ser sacerdotes de Dios, así como Aarón, ¿sí?, que fue el primer sumo sacerdote, tenía santidad a Jehová, este sello escrito en la frente, en la mitra, ¿sí?, en el sombrero que usaba el sumo sacerdote. De la misma forma, los sellados, en el Apocalipsis, hablando de los 144.000, el pueblo de Dios, llevan el nombre
del Cordero, de Cristo y del Padre. Este es el sellamiento que tienen el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Este es el sello de Dios que claramente se expresa en la Biblia, manifestando obviamente que Dios sella a todo el pueblo, a todos aquellos que hayan aceptado a su Hijo y guarden los mandamientos y tengan la fe de su Hijo. Este es el sello que Dios presenta claramente, y del cual nosotros tenemos que entender, y de esto depende nuestra concepción y nuestra adoración a la deidad, al Dios verdadero. El sellamiento es al Dios verdadero, a la deidad verdadera, al Padre y al Hijo. Claramente, vuelvo a repetir, claramente la Biblia expresa que el sellamiento es santidad a Jehová. Jehová es tanto el Padre como el Hijo. Y en Apocalipsis 7 vimos que este sellamiento es a los 144.000, y ahora en el 14, que habla de estos 144.000, el sello que reciben es el sello que tiene el nombre del Padre y del Hijo, del Cordero y de su Padre. Pero miremos lo que dijo la mensajera de Dios en relación a esto que leímos en Apocalipsis sobre los sellados, sobre los 144.000. En segunda de Joya de los Testimonios, en la página 179, dice así: este residuo, ¿sí?, hablando del remanente, no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia, ¿sí?, lo mismo que tenía Aarón, ahí que leímos en Éxodo, una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. En otros lugares, ¿sí?, se presenta esta idea como la corona, esta corona de gloria, que Dios, Jesús mismo, pone a cada uno. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, ¿sí?, de los redimidos, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y esto es lo que leíamos hace un segundo ahí en Apocalipsis 14, ¿sí? Quienes están en el monte de Sión, los 144.000, tienen el nombre del Cordero y de nuestro Padre Celestial escrito en su frente. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender sino los 144.000 que fueron redimidos desde la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño, pues son sin mancha delante del trono. Apocalipsis 14, del 4 al 5. Claramente la mensajera de Dios expresa esta idea de que el sello de Dios es el nombre del Padre y del Hijo, el nombre de el título de la deidad, ¿no?, o los que componen, mejor dicho, la deidad, tanto el Padre como el Hijo. Este es el sellamiento del pueblo de Dios. Este es el sellamiento del Dios vivo. El sellamiento define y marca específicamente la deidad. Ahí en el Conflicto de los Siglos, en la página 599, leemos de la siguiente forma: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. ¿Sí? La lluvia temprana fue el Pentecostés. La lluvia tardía es el refrigerio, ¿sí?, como en Pentecostés el Espíritu que descendió es el Espíritu de Cristo. Esta lluvia tardía, el refrigerio, ¿sí?, es de la presencia del Señor, de Cristo. Y estará preparado para la hora de prueba que les espera. Los ángeles se apuran, dice acá en el Conflicto, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Y qué obra es la que estaba terminada? Esto es lo que leímos en Apocalipsis 7, lo que había comenzado, ¿sí?, el sellamiento. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Claramente tenemos que entender que este texto tiene relación directa con Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, y el sello del Dios vivo se da a los 144.000. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? Vimos en Apocalipsis 14.1 que el sello del Dios vivo habla
¿sí?, que es el nombre del Padre y del Hijo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, ¿sí?, cuando estén todos sellados, cuando se acabe el tiempo de gracia. Levantará su mano y con gran voz dirá: hecho es, hecho está. Y toda la hueste de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Apocalipsis 22, 11 de nuestra Sagrada Biblia. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de los súbditos está completo, ¿sí? Estos 144.000 simbólicos, ha sido completado este número. Han sido todos sellados. ¿Con qué sello? Vuelvo a repetir. Apocalipsis 14:1. El sello implica el nombre del Padre y del Hijo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo del cielo han de ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente nuestro Señor nos presenta esta idea sencilla de quiénes son los sellados, los que lo siguen tanto a Él como a su Padre, los que aceptan, ¿sí?, a la deidad presentada en todas las Sagradas Escrituras, la deidad que Él mismo presentó cuando estuvo en esta tierra, viviendo con nuestra naturaleza. Él dijo: mi Padre y yo somos uno. Son distintos seres, pero uno en amor, uno en sacrificio, uno en redención para con nosotros. El Padre dio a su Hijo vino a rescatarnos. Pero los sellados, aquellos que adoran a la verdadera deidad, no van a ser sellados simplemente por adorar al Padre y al Hijo. Son sellados porque adoran al Padre y al Hijo, dependen, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas y guardan los mandamientos de la Santa Ley, incluido el sábado. Quería leerles una cita del Conflicto de los Siglos sobre esto que les presentaba, de esta falsa interpretación que a través del tiempo la Iglesia ha empezado a fusionar esta idea de que el sello es aquellos, van a ser sellados aquellos que guardan el sábado, cuando esto no lo dice en ningún lado. Los sellados, claramente lo dice la propia Elena G. de White, como la Biblia, son aquellos que adoran al Padre y al Hijo. Pero ¿de dónde sacaron la idea de que el sello es la ley? Lo dice la hermana White, pero entendamos qué es lo que está diciendo la hermana White y la Biblia en relación al sellamiento de la ley. Dice en el Conflicto de los Siglos, la página 446, dice así: el Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. El sello de la ley de los 10 mandamientos es el sábado. Pero este no es el sellamiento de Dios, es el sellamiento que Dios le dio a la ley. En la ley, Dios selló el cuarto mandamiento porque es el único mandamiento donde nuestro Padre, al hacer la ley, depositó en el cuarto mandamiento, ¿sí?, su propio nombre, ¿sí?, Él como creador. Continúa diciendo: declara que el creador del cielo y la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo, en la ley, que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder papal, se le quitó el sello a la ley. Vuelvo a leerles. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder papal, al domingo, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo
elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo, como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. Nosotros, los sellados, ¿sí?, los hijos de Dios, los que adoramos al Padre y al Hijo, estamos llamados a sobresaltar, ¿sí?, no solamente toda la ley, por cuanto toda la ley es la única que me da entendimiento de mis pecados, ¿sí?, y necesito ir a Cristo para poder cumplir esta hermosa ley que Dios nos ha dado, una ley de amor, pero que para nosotros es tropiezo por cuanto somos débiles por la carne. Bueno, en Cristo somos fortalecidos, en Él entendemos la necesidad, ¿sí?, de adorar y de reverenciar esta ley que Dios nos ha puesto para que comprendamos que sin Él no podemos. Pero, como les dije, Elena G. de White claramente especifica en sus palabras que el sello de la ley es el sábado. No es el sello que pone Dios a su pueblo. El sello que Dios pone a su pueblo es aquellos que adoran, ¿sí?, a la deidad. Por esto mismo, ahí en el deseado también de toda la gente, en la página 249, Cristo dice así: cuando el Señor ordenó a Israel que santificase sus sábados, dijo: sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Claramente presenta Cristo, acá el Señor es Cristo, ¿sí?, y Cristo es el que dice que Él es Jehová, vuestro Dios. Y presenta, ¿sí?, el sábado como una señal, ¿sí? El sábado es la señal y el sello de la ley, la señal y el sello de la ley. Y debemos entender esto. Si no entendemos esto y seguimos creyendo que el sello de Dios es el sábado, vamos a ser chasqueados, pero chasqueados de la peor forma, porque no va a haber vuelta atrás. Nuestra adoración tiene que ser al Padre y al Hijo. Ese pueblo es el que va a ser sellado, el que adora conforme a justicia, conforme a lo que Dios dice en toda su palabra, a los que adoran a la deidad. Y ese pueblo va a guardar realmente los mandamientos. Va a guardar todos los mandamientos, incluido el sábado, porque el sábado es la señal y sello de la ley, que demuestra quién es el dador de la ley. Otra cita que quería leerles, ¿sí?, está en Testimonios Selectos, tomo 4, página 372, y dice: la cuestión del sábado ha de ser el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. La ley va a tener una importancia fundamental, pero no es el sello de Dios, es el sello de la ley. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. ¿Sobre qué requerimiento real puso su sello? Sobre el sábado. En la ley puso su sello sobre su requerimiento real, el único mandamiento que lo describe. Ambos días de reposos, tanto el domingo, el que impuso Satanás, como el verdadero, llevan el nombre de su autor. El sábado, el nombre de nuestro Creador; el domingo, el nombre de Satanás. Una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital el llevar la marca del reino de Dios, ¿sí? En ningún momento dice que el pueblo va a ser sellado, ¿sí?, con el sábado, sino que el sello de la ley es el sábado, que es la señal, la marca, que hace distinción entre el falso día de reposo. Debemos mostrar que es de consecuencia vital el llevar la marca del reino de Dios o la marca del reino de la rebelión, porque ellos se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Cuán importante es
pues que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. El sábado es fundamental, ¿sí?, no solamente para los adoradores de Dios, sino es fundamental en la ley, porque vuelvo a repetir, es la señal, es la marca de la ley, es el único mandamiento que determina quién es el que dio la ley. Otro de los escritos, ¿sí?, que también se malinterpretan para comprender esto que estamos hablando en relación a qué es el sellamiento, ¿sí?, está ahí en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, en la página 128. Todos estos textos aparecen en distintos libros de la Mensajera de Dios y se presentan como evidencia para determinar que el sellamiento habla de aquellos que guardan el sábado. Y no se lee el contexto de la cita original y de todas las citas, ¿sí?, que presentan el tema del sellamiento, hablando del sellamiento de la ley específicamente por un lado y el sellamiento del pueblo de Dios por el otro. Este texto de Testimonios para la Iglesia dice así: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Específicamente presenta que la señal y sello de Dios, ¿sí?, se revela en el séptimo día, en la observancia del séptimo día. Pero ¿de qué está hablando el texto? ¿Sí? Está hablando obviamente de la ley. Entonces, tanto la señal como el sello el sello de la ley se revela en el cuarto mandamiento. Dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordatorio de la creación del Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardáis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. ¿Qué era señal? ¿Sí? Era el sellamiento de la ley, el cuarto mandamiento. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31, 12 y 13, cita. En este pasaje el sábado se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo. ¿Señal de qué? De guardar el sello de la ley. Maranata, ¿sí?, el Señor viene, el libro, ¿sí?, esta matutina, en la página 222, dice: el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues el punto especial controvertido, cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, sea una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en observancia a la ley de Dios, será señal, dice, evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia, ¿sí?, el signo de obediencia es el sábado, a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? Los que adoran al Padre y al Hijo y guardan sus mandamientos, ¿sí? Ese pueblo, los 144.000 que hablábamos al comienzo, los que son sellados, ¿sí?, por nuestro Padre Celestial, que llevan el nombre de nuestro Padre y del Cordero y de su Hijo, recibirán el sello de Dios porque guardan los mandamientos de Dios. En especial, ¿sí?, la señal que dio Dios en la ley, el sello del cuarto mandamiento. Es por esto, hermanos, que debemos entender con claridad, estudiar, ¿sí?, la palabra de Dios, para entender, ¿sí?, que no existen dos sellamientos diferentes, ¿sí? Hay un solo sellamiento que señala al pueblo de Dios y hay un solo sellamiento, ¿sí?, que tiene que ver directamente con el sellamiento de la ley. El sellamiento de la ley, ¿sí?, la señal en la ley, el sellamiento de la ley es el cuarto mandamiento. Es el único mandamiento que determina quién es nuestro Creador. Y el sellamiento que Dios
o en el sellamiento con el que Dios sella a su pueblo, tiene que ver con la deidad. Aquellos, ¿sí?, que son sellados de su pueblo son aquellos que adoran a la deidad. Claramente esto lo podemos leer en Apocalipsis, ¿sí?, en esta prefigura que hacía sobre que como sacerdotes y reyes conjuntamente con Cristo van a ser sellados, ¿sí?, el nombre de nuestro Padre y de su Hijo en sus frentes. Así como en el antiguo Israel el sumo sacerdote, y todos vamos a ser sacerdotes en el cielo, el sumo sacerdote llevaba el sello de Jehová justicia nuestra, ¿sí? Debemos entender que el sellamiento de Dios manifiesta claramente quienes conforman la deidad, tanto el Padre como el Hijo. Y esto tiene relación directa con el sellamiento de la ley, por supuesto que sí. Todos aquellos que van a ser sellados del pueblo de Dios por adorar a la deidad, son aquellos que también guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. En especial, ¿sí?, el sellamiento de la ley, que es el cuarto mandamiento. Esto es de vital importancia, porque si nosotros fuéramos sellados por la ley, seríamos sellados por las obras, por guardar un mandamiento específicamente. Y dejaría a los demás mandamientos, ¿sí?, fuera del contexto del sellamiento, si el sellamiento específicamente fuera simplemente el sábado. Dios no sella a aquellos que guardan el sábado, porque el sábado solamente lo podemos guardar, porque Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El sellamiento es a su pueblo que adora no solamente a nuestro Padre Celestial, sino a quien vino a redimirnos, ¿sí?, a su Hijo. Este es el sellamiento que Dios presenta, no solamente en la Biblia, sino en el espíritu de profecía. Lamentablemente, ¿sí?, con la Iglesia habiendo aceptado la Trinidad, todas estas verdades simples y sencillas de la palabra de Dios son transgiversadas. ¿Para qué? Para darle entidad a la obra más que al Creador. Se niega, lamentablemente, ¿sí?, al imponer un supuesto sellamiento, ¿sí?, al pueblo por guardar el sábado, cuando el sellamiento es al pueblo que adora a la deidad. Y para concluir este estudio, ¿sí?, y para permitirles a ustedes también que investiguen, ¿sí?, que busquen los escritos de la mensajera de Dios y traten de entender lo que la mensajera de Dios está diciendo, más allá de todo lo que se ha dado a entender, ¿sí?, a través de sus escritos, pasando por alto lo que los escritos mismos manifiestan, que ustedes puedan investigar personalmente cada cita y comparando, ¿sí?, el sellamiento que Dios especificó claramente en Apocalipsis hacia el pueblo, hacia el remanente, y que habla puntualmente del Padre y del Hijo. Quería dejarles como última cita para también que la sumen a su estudio, Apocalipsis 22, 3 y 4, que puntualmente habla en el tiempo donde todo ha sido terminado, ¿sí? Están los redimidos en el cielo, y dice, hablando sobre los que están, los redimidos que han vencido al poder del mal en esta tierra a través de los méritos de nuestro Salvador. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios, dice en el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad, ¿sí? Después que acabó todo el mal, hay un trono, y en ese trono está el Padre y el Hijo. No hay un trono de una Trinidad, hay un trono de la deidad, del Padre y del Hijo. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué nombre va a estar en la frente de los redimidos? En Éxodo leímos, ¿sí?, como el sumo sacerdote llevaba en la mitra Jehová justicia nuestra. En Apocalipsis podemos ver con claridad cómo el sellamiento es el sello que lleva el nombre del Padre y del Hijo. En la tierra renovada, ¿sí?, acá en Apocalipsis 22 vemos claramente un trono donde está el Padre y el Hijo, y los redimidos tienen el nombre
escrito en su frente. ¿El nombre de quién? Del Padre y del Hijo, de aquellos que lo redimieron. Así como también pudimos ver que existe un sellamiento en la ley, ¿sí? El sellamiento es el cuarto mandamiento, es una señal, ¿sí? Una señal distintiva, ¿sí? De aquellos que guardan los mandamientos. Guardan los mandamientos porque el cuarto, en especial, determina quiénes son los creadores, el Padre y el Hijo. Hermanos, espero que esto sea de una búsqueda personal de ustedes para comprender realmente lo que Dios dice en su palabra, que Dios los pueda guiar en este camino de estudiar su palabra y de entender cuán importante es la adoración verdadera para obtener la vida eterna. Si nosotros adoramos falsamente, no importa cuán sinceros seamos, ¿sí? Nos perderemos. Entonces, así como nosotros creemos, así adoramos. Si nosotros creemos falsamente, vamos a adorar falsamente. Y así, lamentablemente, vamos a terminar pereciendo. Entonces, este es el llamamiento que constantemente Dios nos hace. Debemos escudriñar las Escrituras como tesoro escondido y encontrar en ellas la palabra de Dios. Lo que Dios dice literalmente en su palabra, si no hay ningún símbolo o señal que sea interpretado, debe entenderse literalmente. Nosotros entendemos que los 144.000 que van a ser sellados es un número simbólico, ¿sí? Porque habla de 12.000 de cada tribu de Israel. Esto es un símbolo, pero el sellamiento habla específicamente de la deidad. Como así también cuando hablamos del sellamiento de la ley en sí misma no presenta ningún sello, pero el sello es el nombre de nuestro Creador. Y nuestro Creador, ¿sí?, en la Biblia es tanto el Padre como el Hijo. Entonces, queridos hermanos, espero que esto les sea de bendición, que les genere estudiar la palabra con mayor intensidad, buscando la vida eterna, porque en ellas está la vida eterna, en la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios los guíe, que Dios los acompañe, que Dios los eduque y nos vemos hasta el próximo video.